Ya. Muy buenos días, estoy aquí. No, todavía no. Ya. Dejamos un espacio, pasaré un recortar y ya. ¿Listo? ¿Cómo? Está como muy encima. Está de mí. Eso. Muy buenos días, estamos aquí con el doctor Wilson Arana. Él es el director del departamento de UNAD Virtual y él nos va a contestar algunas preguntas sobre gestión educativa. Vamos a empezar. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Aunque ya es de tarde. Sí. Doctor, cuéntenos, ¿qué hace usted? Bueno, yo soy educador. Mi campo es la educación, por supuesto, ciencias de la educación. Actualmente me desempeño como director del Centro Académico de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Corporación Universitaria Adventista. Nosotros nos encargamos de ofrecer todo el apoyo tecnológico a los profesores como herramienta pedagógica y didáctica, pero también nos encargamos de orientar todo lo que es la educación a distancia y virtual de la institución. Okay. Entonces, ahora sí, ya que se nos presentó, doctor, entonces voy a empezar con las preguntas. Sí. A ver, doctor, ¿considera usted que la educación enfrenta una crisis? Sí, enfrentamos una crisis. Hay una crisis social, hay una crisis económica. Por ejemplo, lo vemos ahora en los cambios que han venido sucediendo a nivel político en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, cómo cambia de un sistema a otro. Hay un descontento social y eso lo muestran las urnas. Lo mismo lo que pasó recientemente este fin de semana con Venezuela. Me habla a mí de un descontento social. Hablamos de crisis en lo económico, en la brecha que hay entre ricos y pobres, la concentración de las riquezas en pequeñas familias, en pequeños grupos, algunas personas, y la pobreza que se extiende cada vez más. Podemos hablar también de las crisis humanitarias, como los refugiados, los desplazados por violencia, no solamente aquí en Colombia, sino también en Medio Oriente, ¿no? Las guerras, terrorismo, pero también una crisis en ética, si me permite comentar, porque vemos o se puede evidenciar corrupción en los manejos del erario público, pero también corrupción a nivel mundial, en el sentido de cómo se originan esas guerras, la búsqueda por alguna economía, la búsqueda por algún recurso, petróleo, minería ilegal. Bueno, todo eso también corresponde a un problema ético que la escuela tiene que ver con eso. ¿Cree usted que la educación actual es la misma que la de hace unos 30 años o 40 años atrás? No, definitivamente no. Nosotros hemos venido dando un cambio muy significativo a nivel educativo. Nosotros hace unas décadas atrás hablábamos de una escuela tradicional, una escuela donde el docente tenía el poder, donde el docente tenía un control, donde la familia, que era muy paterna, por decirlo de alguna manera, muy patriarcal, muy del hombre el proveedor, me daba un estudiante que era un poco más, en caso Colombia, un poco más sumiso a las normas. La escuela ha cambiado en todo esto, ha cambiado en la tecnología. La tecnología ha hecho que se cambie algunas modalidades de estudio. Por ejemplo, no solamente hablamos de educación a distancia por correo, radio,
sino que ahorita también hablamos de una educación a distancia virtual. Eso también hace parte de ese cambio y de algo que ha venido sucediendo del 96 para acá con el boom de internet y todas estas nuevas tecnologías que se han dado. Es diferente, perdón Marta, la interrumpo, es diferente porque también paradigmas educativos han ido emergiendo. En los años 70, 80 empezamos a hablar de hasta ahora la pedagogía crítica, pero no tenía ese auge sino hasta 90 hacia acá. Y a pesar de que no se ha desarrollado tanto estas teorías críticas, ya empezamos a hablar de un espacio crítico, de una reflexión, de una asimilación de conceptos, no desde la introyección, sino más bien desde un análisis por parte del estudiante, y vemos un estudiante más propositivo, más dinámico, no tan quieto. Y también las aulas han cambiado, no vemos una aula simplemente encerrada, sino que también podemos hablar inclusive en proyectos educativos donde la ciudad es la escuela, no simplemente la escuela. Entonces, claro, podríamos hablar mucho de los cambios que se han venido dando durante estas 3 últimas décadas, pero al menos esos son los que me logro ahora acordar. Ya. Entonces, como vemos que la educación ha cambiado, o como no lo ha hecho saber, ¿qué opina usted de la educación de ahora? ¿Qué le falta? ¿Cree que le falta algo o ya está completa como tal? No, pienso que así como decíamos ahora, la educación se ha ido adaptando. Si cambia la sociedad, si cambia el contexto político, si cambia el contexto geoespacial, debe cambiar la escuela, Como hay cambios, la escuela debe seguir cambiando. La pregunta es ¿en qué debe mejorar? Exacto. Bueno, no es una verdad absoluta, ¿no? Pero pienso que sí la escuela debe retomar algo que algunas cosas que se han venido perdiendo, pero debe mejorar en otras cosas. ¿En qué debe mejorar? A nivel personal, debe mejorar en el refuerzo de la ética y los valores escolares. Debe mejorar en un hablar del posconflicto, de la solución de conflictos, no solamente a nivel primario y secundario, sino a nivel de educación superior. Pienso que se hace muy, muy necesario en nuestro entorno. Pienso que también se debe manejar más que de la escuela, sino más que desde la escuela, del sector educativo como tal, el sistema, se debe mejorar lo que son las políticas, que se traducen en recursos también, esos recursos y las partidas presupuestales que hay para la educación. Pienso que si el país, si el Estado tomara más en serio la educación, tendría un aporte más significativo, no solamente para calidad, sino también para calidad de vida, la calidad educativa, sino también para calidad de vida de los maestros. Bueno, hablamos de política, hablamos de ética. Hay otra cosa que también la escuela yo pienso que debería mejorar, y es adaptarse efectivamente, y subrayo la palabra efectiva, a las nuevas tecnologías, a la ubicuidad de la información, a las redes digitales, tecnología 4G. La escuela debería romper muros y aprovechar los espacios culturales que brinda la ciudad, el metro, bueno, inclusive Transmilenio, los sistemas de transporte masivo deberían ser aprovechados por la escuela. Las pantallas publicitarias, todo lo que ve el joven mientras va de su casa a la escuela, ese trayecto podría ser aprovechado por la escuela. Bueno, es lo que ahora se me ocurre. Y hablando entonces sobre todo lo que nos ha aportado, yo quisiera que nos dijera entonces, ¿esto aporta algo en el currículo dentro de la escuela? O sea, háblenos sobre el currículo, o sea, ¿qué podemos nosotros
tomar de eso para tenerlo en cuenta en la elaboración de un currículo. Entonces, porque si vemos que las escuelas, que la educación está surgiendo, es diferente actualmente a la de hace mucho tiempo, entonces me parece muy pertinente que lo que usted nos ha dicho puede ser esto involucrado dentro de un currículo donde nosotros nos desenvolvamos como docentes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, Marta. Bueno, primero hay que aclarar qué entiende usted por currículo. Si meramente es un plan de estudios, o lo entiende como sistema, o lo entiende como un conjunto, la ley 115. Bueno, creo que ahora ahí se me escapa el número del decreto con la nueva ministra, 1075, creo que recoge ahora todo lo que, ley 115 y demás, todo lo que es el sistema educativo, pero efectivamente la Ley General de Educación me hablaba a mí de ese conjunto de materias, de recursos y demás que eran necesarios para llevar una labor educativa. Todo depende de la mirada que tengamos de currículo. Ya con ese enfoque que tengamos de diseño curricular es que nosotros empezamos a trabajar en la elaboración del mismo. ¿Cómo integrarlo? Bueno, los recursos que están dentro del currículo, están en el documento explícito llamado currículo, los recursos deben estar ahí, deben estar las tecnologías, pero también en donde está la planta docente debe estar la capacitación exigida para el docente, en caso de las tecnologías. Ya en las actividades programáticas, ya en las materias, deberían incluirse, a mi juicio, abordarse estas problemáticas desde el diálogo. ¿Qué pasaría en un posconflicto? ¿Qué le aporta su carrera al posconflicto? ¿Qué le aporta su carrera a la paz? ¿Qué le aporta su carrera a la ética? ¿Qué le aporta a usted como profesional, como futuro profesional de X carrera a la paz? Usted como médico, usted como abogado, ¿qué le aporta? Por eso, doctor, ¿cree usted que entonces el docente debe hacerse esas preguntas? ¿Debe trabajar solo en esa parte? El rol docente ha cambiado mucho. No hablamos de un docente, como decíamos ahora, poseedor de conocimiento, de la sabiduría, sino hablamos de un docente que ya no está tan elevado, sino que está ahí como guía, como acompañante del estudiante, que es quien conoce el camino y lo acompaña, más no es quien le dice todo al estudiante, ¿no? Como ese rol cambia, también las competencias docentes cambian. Ahora el docente debe ser un docente que sepa manejar la tecnología, es un docente que debe saber actualizarse, un saber permanente, de permanente actualización, desarrollo, un docente creador, innovador, pero también un docente que, además de saber aprender, un docente que también sepa desaprender, que es importantísimo, porque si hablamos de conocimiento, y hago un paréntesis, si hablamos de un conocimiento, se habla de una nueva generación de conocimiento en ciertos ramos de 1.8 años, de 1.8 años, sí, esos son casi 2 años que se está renovando el conocimiento. Entonces hay un problema ético. ¿Para qué estudiar un doctorado de 5 años si en 2 años ya se ha renovado el conocimiento? Es decir, cuando usted se gradúa, ya en 2 años hay algo totalmente nuevo. ¿Para qué estudiar un doctorado? ¿O para qué estudiar una carrera de 5 años? ¿O para qué estudiar una especialización, por ejemplo? Entonces yo pienso que la especialización, los cursos cortos y demás van a ir en aumento, y las demás van a ir van a tomar otro rol, pero es algo que ya me voy saliendo por un lado. Voy a volver a tomar aquí el asunto docente. El docente entonces debe adaptarse a todas estas situaciones. Ese aprender a desaprender es muy importante, pero que ese aprender a desaprender dentro de la transposición didáctica del docente debe tener la competencia para que el estudiante que está bajo el tutelaje del docente, él también aprenda a desaprender. Aprenda a aprender, aprenda a ser autónomo, pero también aprenda a desaprender. Entonces, finalizo la idea diciendo que tanto docente como estudiante
en sus características, en su perfil, debe ser autónomo, autodirigido y autorregulado. ¿Sí? Debe tener esa responsabilidad en esos tres aspectos. Okay. Y entonces, ya por último, doctor, ¿cuáles serían para usted las exigencias que exigen, o las exigencias para el siglo XXI, perdón? O sea, como para nosotros como educadores, ¿qué retos serían los que nosotros tenemos? Bueno, Marta, eso lo veníamos hablando ahora, en lo ético, en lo ético que tiene que ver con lo político y demás, origina muchas cosas. Usted se da cuenta, hago un estudio, por ejemplo, de cuántos profesionales están en la cárcel o están investigados por corrupción y de qué universidades salieron. Y se va a dar cuenta que hay un problema tremendo desde la ética. Porque si soy abogado, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy siendo investigado? Si soy médico, ¿por qué estoy siendo investigado? Hay otro asunto que son las políticas educativas, unas políticas educativas pertinentes en la región. Hablamos de una escuela globalizada, que es otro punto importante, la internacionalización, el intercambio, el estudiante que ahora se matricula en mi universidad, ese estudiante podrá matricularse en la universidad en X país. Así que todo esto apunta a una nueva escuela. Investigación. La escuela no solamente es consumidora de conocimiento, sino que también debe apuntar a producir conocimiento, aportarle algo a la sociedad. Por ahora tengo esas nuevas... Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por sus aportes a nuestras preguntas. Una feliz tarde, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, Marta.